Hola, hoy vamos a hablar sobre los signos vitales. ¿Te has preguntado qué son y cuáles son? A continuación te los explicamos. Los signos vitales son parámetros clínicos que reflejan el estado fisiológico del organismo humano. Esencialmente proporcionan los datos que permiten evaluar el estado homeostático del paciente, indicando tu estado de salud. Los signos vitales principales son la temperatura, la frecuencia respiratoria, la presión arterial, el pulso arterial y la saturación de oxígeno. La temperatura. Esta es una medida que se refiere al calor o frío que se produce por reacciones metabólicas en nuestro organismo. Su función principal es mantener activos los procesos biológicos y esta varía según la persona, es decir, puede variar por tu edad o estilo de vida. Está regulada por el hipotálamo. Si recordamos, esta es una estructura que forma parte del encéfalo, situada en la zona central de la base del cerebro, y controla diferentes funcionamientos referentes al sistema nervioso. La temperatura se mide con un termómetro. Este puede ser manual, por ejemplo el de vidrio con mercurio, o digitales, que son los que más se usan en la actualidad. El valor de la temperatura varía según la edad de la persona, sin embargo, el promedio es entre 36.5 y 37.5 grados centígrados. ¿En qué lugares se puede tomar la temperatura? Puede ser de manera bucal, axilar o rectal. El procedimiento para tomar la temperatura depende del termómetro que usemos. Si es manual, la persona se debe encontrar en total reposo. En el caso de ser un infante, vamos a informar sobre el procedimiento. Desinfectamos el termómetro, colocamos el termómetro en la persona y dejamos por unos minutos. Se determina, registra e informa al paciente. En el caso de usar un termómetro digital sin contacto, simplemente se procede a tomar la temperatura, se determina, registra e informa al paciente. En la temperatura vamos a encontrar alteraciones. Las que son más frecuentes es la hipotermia, que corresponde a la disminución de la temperatura en el organismo por debajo del valor normal. En este caso, se puede aislar al cuerpo del frío, cubrir a la persona con mantas y tratar de controlar la respiración, tratando de que su temperatura corporal suba. Y tenemos a la hipertermia, que corresponde al aumento de la temperatura en el organismo por encima del valor normal. Para tratarlo se puede usar medicamentos como dantroleno o usar compresas de hielo y mantas refrigerantes que reduzcan la temperatura corporal. Frecuencia respiratoria. Primeramente, tenemos que saber que la respiración es un proceso fisiológico para los organismos aerobios donde ocurre un intercambio entre oxígeno y dióxido de carbono. La frecuencia respiratoria es el número de respiraciones que efectúa el ser vivo en un lapso específico. Suele expresarse en respiraciones por minuto. ¿Cómo se mide la frecuencia respiratoria? La persona tiene que estar en reposo. Se cuenta el número de respiraciones mientras se eleva el pecho. Tenemos valores normales en recién nacidos que es de 40 a 60 respiraciones por minuto. En niños, que es de 24 a 30 respiraciones por minuto. En adolescentes, es de 18 a 26 respiraciones por minuto. En adultos, de 12 a 20 respiraciones por minuto. Y en atletas, de 35 a 45 respiraciones por minuto. Anomalías de la frecuencia respiratoria. Tenemos a la bradipnea, que es la frecuencia menor a 12 respiraciones por minuto. Es creada por angustia, inquietud y sed de aire. Tenemos a la taquipnea, que es la frecuencia respiratoria mayor a 20 respiraciones por minuto. Tenemos a la apnea, que es la interrupción de la respiración por unos segundos, y la disnea, que es la respiración con dificultad. Presión arterial, o también conocida como presión sanguínea. Este proceso será la fuerza o la presión misma que ejerza la sangre al circular sobre las paredes de los vasos sanguíneos. Contribuye a uno de los principales signos vitales. ¿Dónde es controlado y por medio de qué? La presión arterial se encuentra controlado por medio de los riñones de varios modos. Si la presión arterial se eleva, aumenta la eliminación de sal y agua, lo que hace descender al volumen de la sangre y normaliza a la presión arterial. ¿Cuál es el lugar correcto donde se lo debe medir y por medio de qué?
pues para medir la presión arterial contamos con el método tradicional, que consiste en utilizar un manguito de goma y colocarlo alrededor del brazo, unido a un sistema de mercurio donde se mide la presión arterial. También contamos con un fonendoscopio que se lo coloca a nivel de la arteria del brazo, donde podremos oír los sonidos que origina la sangre al cumplir dicho proceso. ¿Cuáles son los valores normales de la presión arterial? Los valores normales de la presión arterial oscilan de 120/80. El primer valor será la presión sistólica y el segundo valor será la presión diastólica. Antes de tomar la presión arterial, se debe dejar reposar al paciente durante aproximadamente 5 minutos para que se relaje. Este debe estar sentado con la espalda recta y las piernas asentadas en el piso, no cruzadas y a 90 grados. Se debe apoyar el brazo en el que se va a tomar la presión más o menos a la altura del corazón, flexionando al nivel del codo. Ajustar el manguito en la posición media del brazo. Debe colocarse 2 centímetros por encima del pliegue del codo. Luego, colocar el estetoscopio para escuchar el pulso braquial. Inflar el esfigmomanómetro hasta 20 o 30 milímetros de mercurio superior a la presión sistólica del paciente. Después, abrir un poco la válvula para desinflar el esfigmomanómetro. Y por último, identificar el primer sonido, fase 1 de Korotkov, que corresponde a la presión sistólica del paciente. La ausencia de sonido, o fase 5 de Korotkov, corresponde a la presión diastólica. Las fases de Korotkov son sonidos arteriales que se producen durante la medición de la presión arterial. Se escuchan a medida que la presión del manguito se libera y se dividen en 5 fases. Fase 1. Cuando comenzamos a desinflar el manguito, aparece el primer ruido que indica la presión arterial sistólica. Fase 2. El ruido pierde intensidad y se escucha como un soplo. Fase 3. Se escucha un ruido sordo más suave. Fase 4. En esta fase el ruido se va apagando. Y fase 5 es cuando se suspenden todos los ruidos y por eso el último ruido que se escucha será el que indica la presión arterial diastólica. Algunas alteraciones que se pueden llegar a dar en base a la presión arterial son la hipertensión, lo cual es la presión arterial alta cuando excede sus valores del 130/80 milímetros de mercurio, y esto puede llegar a causar enfermedades del corazón o insuficiencia renal, y es causada por la edad, antecedentes familiares, hábitos tales como el consumo de tabaco o el ejercicio u otros factores. Y otra alteración es la hipotensión arterial, que es cuando los valores de la presión son inferiores a 90 y 60 milímetros de mercurio. Esto puede provocar mareos y desmayos y es causada mayormente por deshidratación, pérdida de sangre, problemas del corazón, falta de hierro u otros factores. Hola, yo les voy a hablar sobre el pulso arterial. El pulso es un volumen inyectado de sangre por la contracción del ventrículo izquierdo hacia las arterias. Es regulado por el bulbo raquídeo. Los lugares donde podemos localizar el pulso es en las arterias temporal, carótida común, braquial, radial, cubital, femoral, tibial posterior y dorsal del pie. Las arterias más comunes que tomaremos el pulso es la carótida común, la arteria braquial en los niños y la arteria radial para los adultos. Los valores normales son: de 0 a 3 meses de edad es de 80 a 205 palpaciones por minuto. De 3 meses a 2 años es de 100 a 190 palpaciones por minuto. De 2 a 10 años es de 60 a 159 palpaciones por minuto. Y en los adultos es de 60 a 100 palpaciones por minuto. Ahora les voy a hablar sobre el procedimiento correcto para tomar el pulso. Primero, el paciente debe estar en reposo por lo menos 10 minutos, no haber ingerido ningún tipo de estimulante como nicotina o cafeína, remover cualquier tipo de pulsera que se encuentre cerca de la arteria, ubicar la arteria en la cual vamos a tomar el pulso, en este caso ubicaremos la arteria radial que se encuentra por debajo del pulgar. Ubicar el brazo sobre una estructura sólida. Con el dedo índice y medio apretamos la muñeca en la fosa radial para sentir el pulso. Contar las pulsaciones durante 60 segundos con un reloj o cronómetro. Registrar, determinar e informar al paciente.
Como recomendaciones se debe realizar el conteo con un cronómetro o reloj. Si el pulso es irregular, se recomienda tomar el pulso durante 1 minuto. Podemos tomar el pulso en 20 segundos y multiplicarlo por 3 o tomarlo por 30 segundos y multiplicarlo por 2. Siempre la respuesta será en 60 segundos. Las alteraciones que podemos encontrar es la taquicardia, lo cual implica pulsaciones superiores de 100, la bradicardia, lo cual implica pulsaciones por debajo de 60, y la taquiarritmia son pulsaciones muy rápidas y no tienen regularidad. Saturación. Es la medición de la cantidad de oxígeno disponible en la sangre, el porcentaje de hemoglobina ligada al oxígeno en las arterias. Un oxímetro de pulso permite la medición de la saturación de oxígeno. Valores normales, de 90 a 100. Es importante que al momento de medir la saturación, la uña no tenga esmalte ni uñas postizas, ya que puede interferir en el resultado y dar falsos positivos. ¿Cómo se toma? El paciente debe estar en una posición cómoda, sea sentado o acostado. El brazo no debe estar colgado y debe estar arrimado a una superficie plana. Alteraciones. Hipoxemia. Saturación menor a 90. Bajo nivel de oxígeno en la sangre. Causa: problema respiratorio como bronquitis, neumonía, pulmonía, etc.